Gente, bienvenidos a la segunda media jornada, o mejor dicho, la tercera media jornada del workshop. Y ahora tenemos una charla de José Carlos Díaz Ramos sobre foliaciones en espacios hiperbólicos. Voy a decir cómo terminaba algunas de sus obras Stendhal por The Happy Few. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación para venir aquí, porque bueno, hace muchos años que el grupo de Santiago y el de Valencia pues tiene mucha afinidad y mucha comunicación, pero para mí es la primera vez que estoy aquí, así que estoy encantado. Espero que no sea la última. Muy bien. Bueno, pues esto es un trabajo que empezamos con la tesis de Juan Manuel Lorenzo Naveiro, que ahora mismo está haciendo un postdoc en la Universidad de Oklahoma, que bueno, pues la defendió el 7 de julio de este año y desde entonces pues hemos hecho bastantes avances, hemos redondeado mucho el resultado y todavía no lo hemos subido al archive, así que es más reciente aún que el que decía el de Alfonso. Bueno, pues el objetivo de la charla será explicar un poco el enunciado y la demostración de este teorema, que básicamente consiste en dar la clasificación de foliaciones polares homogéneas en espacios simétricos de rango 1 y tipo no compacto. Entonces, empezaré explicando primero lo que es una acción polar y una foliación polar homogénea. A continuación, recordaré un poco lo que son los espacios simétricos y sobre todo haré hincapié en los espacios simétricos de rango 1. Y bueno, después finalmente presentaré los ejemplos que aparecen en la clasificación. Son una familia que depende de dos parámetros y es finita. Y bueno, más adelante pues introduciré pues, la notación para explicar eso. Así que nada, vamos a empezar entonces con acciones polares. Si tenemos una variedad de Riemann, diremos que una acción es isométrica, bueno, pues cuando es una acción de un grupo de Lie en mi variedad, de tal manera que que cada elemento del grupo actúa mediante una isometría. Vamos a suponer que la acción es efectiva, esto quiere decir que el único elemento que actúa como la identidad es el neutro del grupo, lo cual no es ninguna restricción porque el subgrupo de los elementos que actúan como la identidad es de hecho normal, cocientamos por él y entonces tenemos una opción equivalente y bueno, pues podemos suponer que es efectiva. Eso quiere decir que el grupo G lo puedo considerar como un subgrupo del grupo de isometrías de la variedad M. Supondré siempre que mis grupos son conexos para que las órbitas pues también sean conexas, etc. Y aparte voy a suponer que es un grupo cerrado, lo cual también es una suposición bastante estándar porque eso significa que la acción es propia. Esto es algo que se supone casi siempre cuando no tiene acciones de grupos en variedades, incluso variedades topológicas. Si el grupo es compacto, esto ya es automático, pero si no, se supone que el grupo es cerrado para que la acción sea propia, lo cual implica que las órbitas, es decir, los puntos que se obtienen moviendo uno fijado mediante el grupo, pues estas órbitas son subvariedades cerradas embebidas. Los subgrupos de isotropía, que son bueno, pues los elementos del grupo que dejan un elemento, digamos, P fijado, son compactos y el espacio de órbitas es un espacio topológico Hausdorff con la topología cociente. Pues bien, una acción se dice que es polar o que el grupo G actúa polarmente si existe algo que se llama una sección, y una sección es una subvariedad de la variedad M, de manera que interseca a todas las órbitas de la acción y en los puntos de intersección el tangente a la órbita y el tangente a la sección son espacios ortogonales. Es sabido, se puede probar, que las secciones son totalmente geodésicas y que, por ejemplo, las órbitas principales tienen fibrado normal llano. Si además requerimos que la sección sea llana, desde el punto de vista de curvatura cero, pues entonces la acción se dice que es hiperpolar. Aquí tengo algunos ejemplos de acciones. Por ejemplo, esta es la acción de SO3 en R3, cuyas órbitas son esféricas concéntricas alrededor de un punto. Si tomamos una recta que pase por ese punto, yo creo que más o menos visualmente se ve que esa recta interseca a todas las esferas y además la intersección es ortogonal en todos los puntos de intersección, ¿no? Lo mismo sucede con la acción de SO2 por R en R3, cuyas órbitas son cilindros coaxiales alrededor de un eje.
y cualquier recta que interseque a este eje de manera perpendicular, pues interseca a todos los cilindros y además también es una intersección perpendicular. De hecho, las acciones polares se llaman así porque generalizan las coordenadas polares esféricas y cilíndricas, donde, digamos, el papel de la sección pues es, por así decirlo, parametrizar esa línea y dar la distancia al origen, y el resto de los parámetros pues, son para parametrizar pues, circunferencias o esferas o cilindros o lo que toque en cada caso. Bueno, este es el ejemplo de la acción de SO2 actuando en R3. Que, bueno, lo puse aquí, es un ejemplo un poco tonto, pero es un ejemplo que tiene lo que se dice con dimensión superior a 1, ¿no? Aquí las órbitas principales son hipersuperficies, pero en principio una acción polar no tendría por qué ser de cohomogeneidad 1. Este es un ejemplo en que la cohomogeneidad, la codimensión de las órbitas principales es 2. Aquí hay un eje de puntos fijos y el resto de las órbitas son circunferencias, digamos, ortogonales a ese eje. Y cualquier plano que contenga al eje de puntos fijos, pues es una sección, ya que interseca ortogonalmente a los puntos. Eso no es decir nada, porque los puntos son ortogonales a todo, y también es ortogonal a los círculos, ¿no? Bueno, y finalmente, esto es un ejemplo de una acción que no es polar. Esta es la acción de R3 que combina al mismo tiempo una rotación y una traslación. Las órbitas son hélices, salvo por una que es una recta vertical en este caso, y es fácil ver que esta acción no es polar porque, bueno, pues por cuestiones de dimensión, la sección tendría que tener dimensión 2, ya que las órbitas tienen dimensión 1. Para que interseque ortogonalmente a esta órbita, pues tiene que ser un plano ortogonal, tiene que ser un plano porque es totalmente geodésico, como decía antes, entonces pues tendría que ser un plano como este, pero obviamente este plano no interseca las hélices ortogonalmente, entonces pues esta acción no es polar. Y otro ejemplo que a lo mejor es un poco más complicado, pero que insistieron mucho en el Palais y Terme cuando empezaron a estudiar este tipo de acciones, es que se considera que las secciones de una acción polar son como conjuntos de formas canónicas de Jordan. Y el ejemplo más prototípico de esto es lo que se conoce como la acción de isotropía del espacio simétrico de SLNR módulo SON, que se puede entender de la manera siguiente. La primera igualdad, esta de aquí, me dice que toda matriz se puede escribir como suma de una antisimétrica, de un elemento de SON y una matriz simétrica. Y el grupo SON actúa en las matrices simétricas por conjugación, ¿no? Multiplico por la matriz delante y por su inversa detrás. Bueno, pues se puede probar que esta acción es polar y que el conjunto de las matrices diagonales es una sección. Y esto no es más que una manera rimbombante de decir que toda matriz simétrica se puede diagonalizar con autovalores reales, autoespacios ortogonales, por congruencia. Y ese es, digamos, el punto de vista que tenían Palais y Terme, porque en la mayor parte de los casos consideraremos acciones polares sobre variedades homogéneas o sobre espacios simétricos que vienen dados por cocientes de grupos de Lie, en particular muchos de ellos serán grupos matriciales, y entonces es bastante habitual que las secciones de una acción polar coincidan con las formas canónicas de Jordan de los elementos del grupo. Muy bien, pues el problema que llevo intentando estudiar desde hace unos años es pues, clasificar las acciones polares en una variedad riemanniana dada, salvo equivalencia de órbitas. Y por equivalencia de órbitas lo que quiero decir es que dos acciones que actúen en mi variedad pues son órbita equivalent, tienen las mismas órbitas, pues si existe una isometría de la variedad ambiente que me lleva a las órbitas de una en las órbitas del otro. Dicho de otra manera, a mí lo que me interesa es la geometría del problema, no el álgebra. No me interesa exactamente qué grupo tengo ni cómo actúa ese grupo. Lo que me interesa es el dibujo que me pinta en mi variedad el conjunto de las órbitas. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los espacios simétricos. Bueno, por dar la definición, un espacio simétrico es una variedad de Riemann, de tal manera que las reflexiones geodésicas son isometrías. ¿Qué es una reflexión geodésica? Fijamos un punto y voy a definir la reflexión geodésica con respecto de este punto. Esta es la aplicación que a cada punto P me lo lleva al siguiente punto. 1O con P y le doy como imagen pues
Uno está geodésica y ando exactamente a la misma distancia, pero en dirección opuesta. Esto es la reflexión geodésica con respecto de O, ¿no? Si ahora tengo otro punto, pues en vez de irme hacia allá, me vengo hacia aquí, exactamente a la misma distancia. Entonces, esto es una aplicación que en principio está definida en un entorno de O, un espacio simétrico. Lo que me requiere es que esta aplicación está definida globalmente y es una isometría. Y esto supone pues, bastantes restricciones sobre la geometría de la variedad. Por ejemplo, dicha variedad tiene que ser completa, ya que si, por ejemplo, tuviese una geodésica que se me acaba en tiempo finito, pues me acerco aquí al borde, hago la reflexión y entonces ya la puedo extender. Entonces es una variedad completa. Y también es homogénea, porque si tengo dos puntos arbitrarios de la variedad, los uno por una geodésica, cojo el punto medio, hago la reflexión y ya me lleva uno el otro. Entonces, bueno, al final los espacios simétricos son variedades homogéneas y los puedo escribir como cocientes de grupos de Lie. Me espero un segundo. Sí. Aprovecho para beber. Bueno, pues si a un espacio simétrico se va a suponer simplemente conexo, le aplico la descomposición de Derram, pues me aparecen los factores irreducibles y los puedo agrupar en tres grupitos. Puedo agrupar todos los que tienen curvatura cero, por un lado, que son lo que le llamamos el factor euclidiano. Después, a continuación, puedo agrupar de todos los que me queden los que sean compactos, y eso es lo que se llaman espacios simétricos de tipo compacto. Y todos los demás son los que se llaman espacios simétricos de tipo no compacto. Como ejemplo de espacios simétricos tenemos las esferas, los espacios proyectivos sobre los complejos, los cuaternios y los octonios, las grassmannianas, los grupos de Lie compactos y muchas otras cosas. Y es conocido, y hay un algoritmo para hacer esto, que todo espacio simétrico de tipo compacto tiene, simplemente conexo, tiene un dual no compacto. En el caso de la esfera es el espacio hiperbólico real, en el caso de los espacios proyectivos, pues tenemos los espacios hiperbólicos correspondientes sobre los complejos, los cuaternios y los octonios. Las grassmannianas también tienen su dual no compacto, los grupos de Lie compactos, pues su dual es hacer la complexificación y concentrar por el grupo, y así sucesivamente, ¿no? Existe esta dualidad entre los espacios simétricos de tipo compacto y de tipo no compacto. Y en los dos casos, el grupo de isometrías actúa tanto aquí como aquí, el grupo total de isometrías de la variedad tiene álgebra de Lie semisimple, lo cual pues, nos permite decir bastantes cosas porque hay unos resultados de clasificación y de estructura para los grupos de Lie semisimples. Muy bien. Bueno, por enlazar un poco con el tema de las acciones polares en espacios simétricos, ¿qué es lo que sabemos en estos espacios? Pues bueno, en los espacios simétricos de tipo compacto básicamente el problema está resuelto. En los años 80 el primer trabajo en este sentido fue dado por Dadok, que clasificó representaciones polares en espacios euclidianos, lo cual básicamente implica la clasificación de acciones polares en esferas que se pueden ver como representaciones de isotropía de espacios simétricos. En todo caso, pues bueno, en esferas la clasificación es conocida y años más tarde Podestá y Torberson completaron la clasificación para el resto de los espacios proyectivos. Bueno, cometieron ahí un pequeño error en el artículo que fue corregido más tarde, pero bueno, la clasificación está completa ahora mismo. Y en el resto de los espacios simétricos, Colros y Lipschitz probaron en el 2013 que toda acción polar es hiperpolar, y Colros en su tesis ya había clasificado las acciones hiperpolares, de manera que en los espacios simétricos de tipo compacto irreducibles, eso sí, la clasificación de acciones polares es completamente conocida. Sin embargo, en los espacios de tipo no compacto, pues las cosas no son tan buenas.
Hay una clasificación en el espacio hiperbólico real que básicamente se puede reducir a la clasificación de las esferas. Esto lo hizo Gu en un artículo de las Transactions allá por los años 90. Y bueno, voy a explicar brevemente en qué consiste esa clasificación porque después nos aparecerán ejemplos que están contenidos aquí en cierta medida. Entonces no voy a poner cuál es la definición del espacio hiperbólico real. Recuerdo que, bueno, pues yo voy a utilizar el modelo de la bola de Poincaré, que pensamos que el espacio hiperbólico real es una bola, en este caso en R2 o en R3 o en Rn, y que hay una métrica riemanniana de tal manera que las geodésicas pues, son arcos de circunferencia que cortan el borde no está obviamente, pero que lo cortarían de manera perpendicular, salvo por esta geodésica de aquí que es simplemente una borde, ¿no? Todas las demás pues, son arcos de circunferencia que cortan el borde de manera ortogonal. Y bueno, en el plano hiperbólico hay exactamente tres acciones isométricas, las tres de las cuales son polares. La primera de ellas es la acción de SO2, que son esferas, bueno, circunferencias geodésicas alrededor de un punto. Hay la acción de un grupo abeliano, cuyas órbitas son una geodésica y después el resto de las curvas equidistantes a ella. Y finalmente la que se llama la foliación por orociclos, cuyas órbitas son circunferencias a las que le falta un punto aquí del borde, que bueno, se llama punto del infinito, y bueno, que son todas tangentes a este punto, ¿vale? Estos se llaman orociclos y bueno, pues me dan una foliación. Aquí todas las órbitas tienen la misma dimensión, igual que en el caso del medio. Si nos vamos a dimensión 3, pues básicamente lo que tenemos es algo análogo, pero bueno, hay un poco más de casuística. Seguimos teniendo esferas geodésicas alrededor de un punto. Ahora tenemos la geodésica y tubos alrededor de ella, ¿vale? También podríamos tener un plano hiperbólico real totalmente geodésico y hipersuperficies equidistantes. Y tenemos la foliación de dos esferas, que es el mismo dibujo que antes, pero ahora con mayor dimensión o menor codimensión, ¿no? Bueno, la misma codimensión, que sería 1. Estos serían los ejemplos que se dicen de cohomogeneidad 1, porque aquí las órbitas principales son hipersuperficies, y existen otros tres ejemplos que tienen codimensión 2, bueno, aparte de la acción trivial y la transitiva, que siempre son polares y que nunca las incluyo. En este caso hay un eje de puntos fijos y circunferencias alrededor de ellos, muy parecido al ejemplo aquel que ponía en el espacio euclidiano. Aquí tengo la misma geodésica que antes, pero ahora en vez de tener todo el tubo, pues solamente tengo curvas equidistantes. Y aquí pues tengo como la acción de dos esferas, pero en vez de tener hipersuperficies, o en este caso pues cosas de dimensión 2, pues tengo solamente curvas, ¿no? Siguen siendo círculos que son tangentes a un punto del borde, pero bueno, en este caso la codimensión en 2 es 2 en vez de 1. Y bueno, esto se podría hacer para cualquier dimensión. En el momento en que aumento la dimensión, pues tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí tendría siempre las esferas geodésicas, pero podría tener acciones dentro de la esfera y tener cosas más pequeñas, y entonces por eso se reduce a la clasificación de esferas. Bueno, ¿qué más sabemos en espacios simétricos de tipo no compacto? Pues conseguimos clasificar las acciones polares en el espacio hiperbólico complejo, allá por el 2010. Bueno, creo que acabamos la clasificación en el 14 o el 15, pero bueno, el artículo apareció bastante más tarde. Y aparte de eso, pues también tenemos una clasificación de foliaciones hiperpolares homogéneas, que eso pues, es algo que ya tiene pues, como 15 años o así. Aquí tenemos dos hipótesis. Primero, que la acción es hiperpolar, es decir, que la sección es llana. Y segundo, que es una foliación, es decir, que estoy suponiendo que todas las órbitas tienen la misma dimensión. Habitualmente esto en el caso de las acciones, pues suele ser una hipótesis bastante estudiada y suele suceder que cuando hay órbitas singulares necesitamos a las foliaciones para construir a las otras acciones. Entonces es una manera natural de empezar el problema. Y sobre todo aquí, entonces, pues en esta charla me voy a centrar en el tema de las foliaciones, que quiere decir, como digo, que todas las órbitas tienen la misma dimensión.
Entonces, el problema que nos plantearemos o que nos llevamos planteando desde hace unos años es tratar de estudiar foliaciones polares homogéneas en espacios simétricos de tipo no compacto. En la tesis de Juanma publicamos un artículo en el que realizábamos esto para espacios simétricos arbitrarios, suponiendo que la codimensión era 2. Para codimensión 1 también se conoce, porque bueno, en particular son hiperpolares y ya las habíamos clasificado. Y más tarde pues decidimos pues quitar las hipótesis sobre codimensión y tratar de estudiar el problema con más generalidad, y lo que hemos conseguido pues es la clasificación en espacios simétricos de rango 1, que bueno, es lo que vendrá a continuación. Solamente para acabar de introducir un poco la cosa, voy a hacer una pequeña demostración en el caso euclidiano. En el caso euclidiano, si tengo una foliación polar, pues lo único que puedo tener son espacios afines paralelos. No tienen por qué tener codimensión 1, podrían ser de mayor codimensión, pero tienen que ser siempre espacios afines. Y la demostración es una demostración muy simple, que la voy a hacer ahora, que es la siguiente. Supongamos que no sea el caso, que exista una órbita que no sea un plano afín, es decir, que no sea totalmente geodésica. Entonces, el operador forma tiene que ser distinto de cero, tiene que haber un vector normal chi, y tiene que, con respecto al cual, pues ese operador de forma es distinto de cero, con lo cual tiene que haber un autovalor que sea distinto de cero, porque es diagonalizable, ¿no? Bueno, pues lo que hago es coger esa órbita y moverla en la dirección normal, exactamente una distancia 1 partido por 100. Esto es lo que hace esta aplicación de aquí, ¿no? Mover la órbita en la dirección de ese normal. Bueno, pues si ahora le calculo la diferencial de esta aplicación, está claro que la diferencial de este cachito es la identidad, y la diferencial de esto, bueno, el 1 partido por c tiene que ser constante porque mi órbita es homogénea, entonces eso es constante. Y la diferencial del vector normal, pues es el operador forma, que me aparece aquí, más la derivada con respecto de la conexión normal, que es 0, porque como dije al principio, el fibrado normal es llano. Y bueno, esto está orquestado de tal manera que ahora esto y esto se me cancela, me da un 0, lo cual quiere decir que esta aplicación es constante, lo cual me indica que cuando me muevo para ciertos, digamos, para curvas, ¿cómo se llama esto? Líneas de curvatura, pues acabo, por así decirlo, en el mismo punto. Esto significa que cuando me muevo para este punto de aquí, tengo una órbita que tiene mayor codimensión y por tanto no puedo tener una foliación. Bueno, este es un ejemplo de juguete, por así decirlo, la demostración es muy facilita, pero muchas de las ideas que aparecen aquí, pues después se pueden generalizar a espacios simétricos de tipo no compacto utilizando artillería mucho más potente. Así que vamos allá. ¿Qué son los espacios simétricos de tipo no compacto y de rango 1? Bueno, pues estos son los espacios hiperbólicos que se llaman sobre los números reales, los complejos, los cuaternios y el plano hiperbólico de Cayley. Como son variedades homogéneas, las puedo escribir como cocientes de grupos de Lie. Esas son las expresiones, pero en vez de trabajar con esos grupos, pues existe una teoría un poco más general que me engloba a todos, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces, esta teoría se basa en un resultado conocido como la descomposición de Iwasawa del grupo de isometrías de un espacio simétrico. Esto es general para cualquier espacio simétrico, pero en rango 1 existen unas particularidades que voy a explicar ahora. Entonces, lo que me dice esta descomposición es que todo grupo de Lie semisimple lo puedo descomponer como un factor compacto, uno abeliano y uno nilpotente. Bueno, esta sería un poco el dibujo de las órbitas que tendría en el espacio hiperbólico real de dimensión 3. El grupo compacto, el K, es justamente lo que me aparece aquí en el denominador. Después tendría un grupo abeliano. Este grupo abeliano en rango 1 es unidimensional. De hecho, podría definirse el rango así, como la dimensión de ese factor abeliano que me aparece en la descomposición de Iwasawa. Existen otras definiciones equivalentes, pero bueno, para los efectos de esta charla, rango 1 significa que el abeliano de la descomposición de Iwasawa tiene dimensión. Y después aparece un grupo nilpotente, que en el caso del espacio hiperbólico real justamente me da la foliación de eurosferas.
Si no estáis familiarizados con esta descomposición, existe un caso particular que todo el mundo conoce, que es la descomposición de Gram-Smith. La descomposición de Gram-Smith me dice que si tengo una matriz, bueno, que si tengo una base, la puedo escribir como, bueno, la puedo transformar mediante un algoritmo en una base ortonormal. De tal manera que el primer vector es un múltiplo del primero que tenía, el segundo vector es combinación de los dos primeros, el tercero combinación de los tres primeros, etc., ¿no? O dicho de otra manera, que si tengo una matriz no singular, la puedo escribir como producto de una matriz ortogonal y una matriz triangular superior. Y la matriz triangular superior, a su vez, la puedo escribir como una matriz diagonal, digamos, quitando las normas de los vectores, por una matriz triangular superior con unos en la diagonal. Aquí está escrito a nivel de álgebras de Lie, pero digamos que la idea es generalizar el algoritmo de Gram-Smith para un grupo de Lie semisimple arbitral. Bueno, pues resulta que la parte resoluble del abeliano polinipotente es un grupo de Lie que actúa simple y transitivamente en el espacio simétrico, lo cual quiere decir que todo espacio hiperbólico, todo espacio simétrico de rango unitipo no compacto es isomorfo, de hecho esto es general para cualquier espacio simétrico de tipo no compacto, digo, es isométrico a un grupo de Lie resoluble con una métrica invariante por la izquierda. Y para describir los ejemplos necesito un poquito más de la estructura de esta descomposición. Entonces, empezando por la parte nilpotente, digamos que se puede escribir como suma de dos factores. Esto tiene que ver con una cosa que se llama descomposición de espacios de raíces de una álgebra de Lie semisimple, pero en este caso, bueno, pues es mucho más sencilla, ¿no? Hay solamente dos sumandos, uno de ellos es isomorfo al espacio vectorial sobre el cuerpo, bueno, si es los octonios o los cuaternios, pues lo llamaríamos módulo, pero bueno, es digamos un Rn-1, un Cn-1, un Hn-1 o un O, y el segundo sumando sería isomorfo a la parte imaginaria de mi álgebra de división. O sea, es cero en el caso real, es unidimensional en el caso complejo, porque tengo una sola unidad imaginaria, es tridimensional en el caso cuaterniónico, porque tengo el I, el J y el K, por así decirlo, y en el caso de los octonios, pues tiene dimensión 7. Y bueno, se pueden describir los corchetes de manera específica. Los corchetes de dos elementos de aquí caen aquí, y bueno, pues es una fórmula que tiene que ver con las estructuras complejas, está relacionado con eso. Hay una manera de escribirla mediante álgebras de Clifford, pero bueno, básicamente lo que nos tenemos que quedar aquí es que el corchete de dos cosas de aquí me cae aquí, esto es el centro, es decir, que si le hago corchete con cualquier otra cosa, pues me da 0. Y el A me actúa como un medio por la identidad aquí y como la identidad aquí. Bueno, un medio o lo que sea, eso depende de la curvatura, ¿no? Normalizo para que la curvatura sea -1 y entonces por eso me queda un medio, si no, pues me quedaría pues, otro número. Bueno, pues vamos allá. Vamos a construir los ejemplos a partir de esto que acabo de explicar. Entonces existen dos familias, esto no sé si lo puedo ocultar. Sí, sí, estás. Que se ha salido usted ahora. Ah, es que Ese, admitir. ese, ese. Sí. Y ahora cuenta. Bueno, lo digo porque me tapaba el recordatorio. Bueno, pues hay dos familias de ejemplos. Uno de ellos le llamaré la foliación nilpotente, que consiste en que me olvido del del abeliano que aparecía y quito algo abeliano aquí y pongo todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejemplos me queda? Pues pensando en los espacios hiperbólicos reales, en el caso complejo cuaterniónico y los octonios, pues el dibujo no se puede hacer por cuestiones de dimensión y las cosas son un poco más complicadas, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Entonces, en el plano hiperbólico, lo que tengo es justamente la acción de orociclos que hablaba al principio,
Y en dimensión 3, pues tengo también dos ejemplos que habíamos comentado, el de la foliación por horosferas, tanto de codimensión 1 como de codimensión 2. Ya digo, en espacios de más dimensión o que sean complejos cuaterniónicos, no puedo hacer el dibujo, pero la idea es un poco la misma, ¿no? Y aparte de esto, pues existe otra foliación que se llama la foliación resoluble, que es muy parecida, solamente que ahora le meto la parte abeliana. Por lo demás es igual, quito algo aquí abeliano, conservo todo esto y aparte le pego el A. Entonces, formalmente es muy parecido, pero pues ahora tengo el factor abeliano, lo cual en el espacio, en el plano hiperbólico, pues me da la foliación aquella de la geodésica y las curvas equidistantes. En dimensión superior lo que tengo es algo totalmente geodésico y hipersuperficies equidistantes, o bien esta que me aparece aquí que tenía mi geodésica y después el resto de las curvas equidistantes. En los complejos, los cuaternios y los octonios, la cosa cambia un poquito porque la órbita, digamos, por el origen, no es totalmente geodésica, es minimal, pero no es totalmente geodésica, así que no es exactamente el mismo dibujo, pero bueno, salvo por esa precisión de que la órbita solamente es minimal, la cosa funciona parecido. Y bueno, con respecto de estas dos acciones, pues la primera observación es que las dos foliaciones, la nilpotente y la resoluble, son distintas. Quiere decir que no existe una isometría que me lleve órbitas de una en órbitas de la otra. Y eso es porque esta foliación no tiene ninguna órbita que sea minimal y la anterior sí. De hecho, aquí todas las órbitas son congruentes entre sí, es decir, existe una isometría que me lleve pues cualquier órbita en cualquier otra, básicamente porque esto es un ideal. Si lo pensáis un poco, la me fijaba el G alfa, era un múltiplo, G alfa con G2 alfa pues me daba 0, y los elementos de G alfa pues me caen G2 alfa, entonces pues bueno, es un ideal y eso significa que todas las órbitas son congruentes a sí mismas. Sin embargo, en esta foliación, como digo, hay una órbita minimal y solamente una órbita minimal, y entonces pues las anteriores y estas no pueden ser congruentes unas a otras. Y dentro de todos estos ejemplos están parametrizados por la dimensión del abeliano que quito. Quiere decir que si quito dos abelianos distintos de la misma dimensión, las acciones sí que son congruentes. Digamos que cambiar el abeliano, lo que me cambiaría serían los puntos estos de aquí, ¿no? Sería como mover esta historia, ¿no? Si tengo más dimensión, pues me puedo mover en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, cambiar el abeliano, si conservo la dimensión, me da lugar a acciones que son órbita equivalentes, ¿no? Que tienen las mismas órbitas, salvo por una isometría que actúe en el espacio ambiente. Lo mismo sucede en este caso de aquí, ¿no? Si cambio el abeliano, pues me cambia, por así decirlo, el punto de tangencia, pero existe una isometría que me lleva una foliación en la otra, y entonces, pues, los ejemplos que tengo aquí son finitos y dependen exactamente de la dimensión del abeliano, lo mismo que en el segundo caso. Bien. Pues voy a intentar dar una idea de la demostración. Entonces, supongamos que tenemos un grupo que actúa, pongo en el espacio hiperbólico cuaterniónico porque, como dije, en el espacio hiperbólico real y el complejo ya teníamos el problema resuelto, y en los octonios, aparte de que a lo mejor pueden parecer un poco más lío, en realidad la situación es mucho más sencilla y hay más casuística y más riqueza en el caso cuaterniónico que en los octonios. Entonces, por eso presento el cuaterniónico. Muchas de las cosas que diré, como por ejemplo esta transparencia, son exactamente iguales, salvo por los grupitos que aparecen aquí. De hecho, aquí le di demasiado para adelante. Entonces, pues bueno, voy a centrarme sobre todo en espacio hiperbólico cuaterniónico.
H induce una foliación polar. Entonces lo primero que hago es utilizar la descomposición de Levi para escribir el grupo, bueno, el álgebra de Lie del grupo, como su radical, suma directa, una parte semisimple. Y para la parte semisimple utilizo la descomposición de Iwasawa que expliqué antes para rango 1, pero que es general para cualquier álgebra de Lie semisimple, que me la descompone como algo compacto abeliano y algo hipotón. La parte compacta está escrita en verde porque tiene la particularidad de que bajo estas hipótesis me tiene que normalizar las órbitas, ¿no? Es decir, el K no me hace nada en las órbitas, me mueve la órbita, pero no me produce cosas nuevas. Es como si cojo la acción de SO2 en R3 y me deja los planos fijos, ¿no? Es un grupo compacto que actúa en las órbitas, pero la órbita me la deja tal cual. Y eso es porque el teorema de Cartan me dice que si tengo un grupo compacto actuando por isometrías en una bahía de Hadamard, tiene un punto fijo. Entonces, donde esté ese punto fijo, si el compacto actuase en el espacio normal, pues la órbita que pasa por ahí tendría menos dimensión que en el resto de los puntos. Entonces, como eso no lo admito por hipótesis, lo único que puede hacer mi compacto es moverme el tangente, pero no es normal. Entonces, por así decirlo, esta parte de aquí no me hace nada y la puedo quitar. Y me quedo con todo lo demás, ¿no? Me quedo solamente con esto de aquí, que era... Epa, perdón, que le di a la tecla que no era. Quería aquí pintar esto de aquí. Si cojo este cachito, había algo que era resoluble, algo alberiano, algo nipotente. Si lo junto todo, me queda algo que es resoluble. Entonces, lo que acabo de probar es que la acción de mi grupo es equivalente, tiene las mismas órbitas, los grupos son distintos, las acciones son distintas, pero tiene las mismas órbitas que un grupo resoluble, ¿no? El que me da pues esa descomposición que puse ahí. Puedo asumir que el grupo sigue siendo cerrado porque los grupos resolubles la condición es los conmutadores, ¿no? De multiplicar y elevar a -1, todo eso es continuo. Entonces el límite de producto y de inversas pues es la inversa del producto y del límite. Entonces, pues bueno, puedo suponer que es cerrado porque si no cojo la clausura y tengo las mismas órbitas. Bueno, entonces tengo, como digo, un grupo resoluble y ese grupo resoluble pues estará contenido en un subgrupo resoluble maximal de mi espacio simétrico y esos fueron clasificados por Mostov. Y en el caso de los espacios simétricos de rango 1 existen exactamente dos posibilidades. Una de ellas es que mi resoluble esté contenido en un toro del grupo de isotropía o en abeliano, si miro en las álgebras de Lie, pues un subálgebra maximal abeliana del grupo de isotropía. En el caso del espacio hiperbólico cuaterniónico, pues es este grupo de aquí. Y la otra posibilidad es que esté contenido en algo de esta forma, que más A más N, el A y el N son los mismos que me aparecían antes en la descomposición de Iwasawa, y este T es un toro maximal, un abeliano maximal, pues de un grupo que se parece al de isotropía, pero que es más pequeñito, que es el normalizador del abeliano en el compacto. Entonces es un subgrupo de K del compacto del grupo de isotropía. Pero, igual que sucedía allí, el teorema de Cartan me dice que si estoy en este caso de aquí, esto es un compacto, entonces tengo un punto fijo y entonces ya no puedo tener una foliación, con lo cual el caso de arriba no es posible y solo me queda el caso de abajo, que ya parece que tenemos bastante andado porque mis ejemplos estaban contenidos en A más N. Lo único que sucede es que ahora tengo aquí pues, un abeliano fastidiándome que pues tengo que quitar en lo que queda, ¿no? en lo sucesivo. Bueno, para hacer esto necesito lo que se llama el criterio de polaridad. Escribir algebraicamente lo que significa que mi acción pues, sea polar. Esto es una diapositiva así como un poco más técnica. Básicamente lo que defino es el espacio normal a una órbita en términos del grupo de Lie. El espacio normal por, digamos, el origen a la órbita por el origen. Y pues lo que me dice este criterio de polaridad es que, bueno, por un lado, ese espacio tenía que ser totalmente geodésico, eso en términos de
espacios simétricos me dice que el tangente tiene que ser un sistema triple de Lie. Es una condición que se conoce para caracterizar las subvariedades totalmente geodésicas de espacios simétricos, porque, bueno, totalmente geodésico quiere decir que el tangente tiene que ser invariante por el tensor de curvatura y todas sus derivadas. En los espacios simétricos, las derivadas del tensor de curvatura son todas cero, y el tensor de curvatura viene dado por el triple corchete, y entonces por esta, es lo que se llama un sistema triple de Lie. Y después hay otra condición algebraica, que viene dada en términos de un corchete también, que lo que me especifica o lo que me quiere decir es que ese espacio tangente, cuando lo exponencio, me da algo totalmente geodésico, pero todavía tiene que cortar ortogonalmente a las órbitas. Podría ser que me las corta, pero que no es ortogonal. Y entonces la condición de ortogonalidad viene dada por esta condición algebraica. Es, digamos, un criterio un poco técnico en términos de álgebras de Lie, de corchetes y tal, pero bueno, es algo que se necesita probar y que utilizamos en la demostración. Y el siguiente ingrediente es la clasificación de las subvariedades totalmente geodésicas en el espacio hiperbólico cuaterniónico. Esto también es un tema conocido que hizo Wolf hace ya muchos años. Y bueno, pues dado que mi sección es totalmente geodésica, quiero saber cuál de todas esas variedades totalmente geodésicas que hay en el espacio hiperbólico cuaterniónico es la que me toca en el caso de mi acción. Y entonces, pues hay varias familias. Hay espacios hiperbólicos cuaterniónicos de menor dimensión. Pues eso es, por así decirlo, olvidarme de coordenadas, ¿vale? Y esos son totalmente geodésicos. Puedo hacer también quitar, digamos, estructuras complejas. Si en vez de quedarme con todas las coordenadas, con toda la coordenada cuaterniónica, me quedo solamente pues, con multiplicar solo con I, con la parte compleja, digamos, pues entonces tengo espacios hiperbólicos complejos que son totalmente geodésicos, ¿no? Y puedo hacer lo mismo si me olvido de todas las coordenadas imaginarias y me quedo solamente con la parte real. Entonces tengo espacios hiperbólicos reales que son totalmente geodésicos en el espacio hiperbólico cuaterniónico, ¿no? O sea, aquí, digamos, reduciendo escalares, por así decirlo, olvidándome de las partes imaginarias, aquí de dos estructuras complejas y aquí de las tres. Y además de estas existe otra, que es, digamos, la que fastidia a todo el mundo cuando anda estudiando problemas que tienen que ver con subvariedades totalmente geodésicas en el espacio hiperbólico cuaterniónico, y es que hay una línea hiperbólica cuaterniónica, igual que sucede con los espacios proyectivos, es isométrica a un espacio hiperbólico real, ¿no? Esto con los espacios proyectivos es lo que se llama la aplicación de Hopf. Por ejemplo, CH1 es isométrico a la esfera de dimensión 4. Pues aquí con los espacios hiperbólicos pasa exactamente lo mismo. La línea hiperbólica cuaterniónica es isométrica al espacio hiperbólico real de dimensión 4. Y como esto es un espacio hiperbólico real, es de curvatura constante, cualquier cosa que exponencie el tangente es totalmente geodésico. Entonces aquí tengo pues, espacios hiperbólicos de dimensión 1, 2, 3 y además que a saber cómo se comportan con respecto de las estructuras complejas, porque como es cualquier cosa vale, pues puede estar colocados de cualquier manera. Bueno, pues utilizando el criterio de polaridad podemos eliminar esto y esto, sobre todo esto de manera fácil, y esto podemos apelar a resultados de Alexevsky Scala, de estructuras cuaterniónicas y cosas así. Y bueno, pues estos dos casos se pueden eliminar relativamente fácil y me quedan todos los demás, que son, como digo, fundamentalmente distintos, porque estos están bien colocados con respecto a las estructuras complejas. Si le aplico aquí una estructura compleja al tangente, me da algo que es normal, pero aquí no tengo ni idea. Puede que sí o puede que no. Bueno, pues en el caso de RH1 sí, porque es de dimensión 1, pero en todos los demás, la estructura compleja al tangente, a saber lo que le hace, ¿no? Bueno, pues utilizando el criterio de polaridad, puedo probar que las únicas cosas que pueden ser secciones son estos que están aquí. Todos los demás
no pueden aparecer como secciones. O sea que, recapitulando, mi álgebra de Lie está contenida en aquel T más A más N. Lo que me estorba es el T. El A más N ya lo tenía en la construcción. Mi normal es totalmente real. Eso es lo que quiere decir que si le aplico la estructura cuaterniónica me da algo normal, ¿no? Y una observación que ponerla en un recuadro a lo mejor parece algo exagerado, pero que es fundamental en la demostración, es que la dimensión de estas dos cosas es menor o igual que n, siendo n la dimensión cuaterniónica de mi espacio. ¿Por qué? Pues porque si tengo algo totalmente real, no puedo aumentar más dimensión real que la que tengo cuaterniónica, y esto es la dimensión de un toro maximal de del grupo correspondiente que me da esto, y ese toro maximal es conocido y se sabe que tiene dimensión como mucho, que tiene dimensión n. Como mi t está contenido, como el t es el toro maximal de aquí, pues tiene que tener dimensión menor o igual que n. Entre los dos suman 2n. La dimensión real de mi espacio hiperbólico cuaterniónico es 4n, con lo cual me quedan 2n dimensiones todavía, de vectores, por así decirlo, bien colocados, es decir, que están en A más n y que no son normales. Y haciendo corchetes y utilizando el criterio de polaridad, lo que puedo probar es que la proyección en A más n de mi álgebra de Lie es de la forma que yo quería. Eso es lo que me dice eso. Bueno, pero entonces, utilizando el teorema espectral, hay que definir un determinado operador que es diagonalizable, que es simétrico. Se puede probar utilizando el teorema espectral, como digo, que el grupo cuya álgebra de Lie es esto de aquí, que coincide con los ejemplos, y el que tenía desde el principio, tienen exactamente las mismas órbitas, y eso pues me acaba la demostración del teorema, porque mi teorema era salvo equivalencia de órbitas, ¿no? Era un teorema geométrico, no álgebra. Y con esto pues acabo mi charla. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo iba antes de todas las órbitas, las que he entendido eran de curvatura media constante. ¿Es así? ¿Alguno contará eso? A ver, como son subvariedades homogéneas, todos los operadores de forma son conjugados, y entonces, pues, digamos que el operador de forma es el mismo en todos los puntos. Entonces, efectivamente, todos tienen curvatura media constante, todos tienen curvaturas principales constantes, y se fijo el vector normal paralelo, etc. Eso, una hoja de conta y pues hay que decir más fuerte. O sea, son todas puntos principales constantes, siempre Sí. todas. Curvaturas principales constantes, claro, como puede variar el vector normal. Entonces, la dirección, si usan con dimensión superior dependiendo de la dirección. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Hay una cosa que me ha confundido un poco, has dicho en un momento, ¿no?, que la parte abeliana es la que te permite el dibujo que habías hecho, simplemente girar eso. No es la abeliana. Sí, a lo mejor lo hice mal. Sí, no sé si tengo escrito. En realidad lo que tiene que ver es. Lo que me permite mover es este normalizador de aquí. Este normalizador me actúa transitivamente en los espacios abelianos del G alfa. Y desaparece en el cociente. No, antes habías escrito unos cocientes, Unos cocientes. sí, ¿no? Si no me equivoco, antes habías escrito unos cocientes en el denominador tenías unos compactos, ¿no? Estos dices, ¿no? Sí. Sí, entonces. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso del espacio hiperbólico cuaterniónico, esto es un SP1N, SP1 por SPN. Bueno, y esto con la descomposición de Iwasawa es un compacto, un abeliano y un normal, y este compacto es justamente
este de aquí. Pero después hay una cosa que se llama el P0, que es el normalizador en K del abeliano, y en este caso resulta que es un SP1 por un SP n-1, y resulta que este K0 actúa en G alfa transitivamente en las esferas. No, lo estoy diciendo mal. Las esferas no. En los espacios, los subespacios totalmente reales. Vale, porque son elementos de SP1, SPn-1, entonces que se comportan bien con respecto a las estructuras complejas. Entonces las cosas totalmente reales van en cosas totalmente reales, las cosas totalmente complejas van en cosas totalmente complejas, las cosas cuaterniónicas van en cosas cuaterniónicas, y así sucesivamente. Y las totalmente reales coinciden justamente con las abelianas. Ser abeliano es lo mismo que ser totalmente real. A lo mejor no se ve... ¿dónde está? Aquí en esta descripción, ser abeliano es poner un 0 aquí, y entonces quiere decir pues, que el espacio correspondiente es ortogonal a aplicarle la estructura común. Pues por eso ser abeliano y ser totalmente real es lo mismo, y se sabe que ese grupo actúa transitivamente en todos los totalmente reales. Y bueno, este es el grupo que me da la congruencia de órdenes. Efectivamente, yo vaya. ¿Alguna cosa más? No, pues nada. Hagamos de nuevo. Muy bien, gracias. Bueno, esos 5 minutos.